Nuestros mundos a menudo están marcados por las cosas que los llenan, por las personas que viven en ellos, por todos los lugares que les dan color, por incluso las canciones y las historias de las que se hable. Pero a veces nos hace falta que un sitio, un lugar, una historia, una aventura esté marcada por la ausencia de cosas, esté marcada por ese pueblo vacío en el que no hay nadie, en el que todo el mundo desapareció, esa estación espacial en la que al entrar no queda ni un alma. Quizás las ya famosas minas de Moria y ese pequeño diario que marcaba el fin de una era. Y son todas esas historias de ausencias, de desapariciones, de misterios las que vamos a tratar hoy. Bienvenidas, artífices, a la Forja de Alendí. Hola, mi nombre es Miguel, uso pronombres masculinos y me podéis encontrarme como Endemic Legacy en Twitter y en nuestro Discord. Y bienvenidas una vez más al episodio 7, 6, no sé cuál, 6 creo, de La Forja de Alendí, el programa de Carpe Dice donde juntas creamos mundos. Hoy vamos a hacer un programa más cortito que otros porque la aura de misterio es parte de la importancia de estos lugares marcados pues por eso, por un misterio, una ausencia, están marcados por el secreto y por el misterio y gran parte de la diversión de estos lugares es encontrar la gran revelación. Para ello es importante o suele ser más divertido que vuestras jugadoras no sepan qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el juego de hoy, o más bien la plantilla de juegos de hoy que vamos a utilizar, se juega solo. Vamos a usar particularmente originalmente era un juego, luego lo ampliaron, tuvo mucho éxito y lo ampliaron a una plantilla o un modo de juegos y finalmente hicieron hasta un concurso para que la gente hiciera sobre ese motor de juego más juegos todavía. Es concretamente Wretched and Alone. Originalmente viene de The Wretched, que era básicamente un juego que simulaba la película de Alien. Básicamente eras una persona, la última de tu tripulación, que tras conseguir expulsar al alien o al monstruo, criatura de turno, por la escotilla, bueno, por la escotilla de presurización, te das cuenta de que la criatura no muere en el vacío. La puedes escuchar andando sobre el casco de la nave. Tu nave está mal, los motores no funcionan y no sabes qué puedes hacer para salir de ahí. Wretched, o The Wretch, que era el nombre de que se le daba a la nave en el juego original, servía para contar una historia de unos personajes, ahí dice, de la humanidad, asumiendo un universo humanocentrista, pero vamos a decir de una persona contra una fuerza o contra unos hados absolutamente insuperables que aún así no cesa en su empeño. The Wretch es un juego divertido por sus mecánicas. A mí me parece un juego además que produce unos resultados muy interesantes para lo que nos gusta. Con esto quiero decir que The Wretch es muy fácil que lo usemos para dejar un diario, sea en papeles, sea en cintas grabadas, sea en CD, hablando on roll, sea en cintas grabadas, en CDs, como una grabación de vídeo de lo que ha ocurrido en ese lugar. Y cómo esos trozos de grabación pueden ir apareciendo mientras se hace la exploración de la nave, dungeon, mazmorra, lo que sea, e ir dando trocitos de lo que está ocurriendo. The Wretch, más adelante, dado su éxito, tuvo un Kickstarter que fue bastante bien, donde ahí, te viene con música, con audio para simular que estás en la nave, etc. Hicieron una jam para que la gente hiciera juegos sobre el sistema. El sistema pasó a llamarse Wretched and Alone porque siempre son juegos de una sola persona en situaciones contra hados imposibles. Ejemplos muy divertidos que yo he leído por ahí es uno sobre la última bruja de Salem, desde una visión muy positiva, o sea, desde una visión, siendo tú la última bruja de Salem, la persona que es el bibliotecario o bibliotecaria de la biblioteca de Alejandría mientras está siendo atacada e incinerada, una exploración de la última frontera del salvaje oeste en un universo más weird punk, con magia y con oscurantismo y con
que también está muy interesante. Y como esos hay cientos. Pondremos abajo los enlaces, como siempre, de estos juegos para que los podáis comprar y del SRD, que es un poco el documento base de Reds, que es puedes pagar por él lo que quieras. ¿Vale? Aunque el documento base está más enfocado a crear tu propia versión que a jugarlo. Red Alone es un juego extraño en sus necesidades materiales, puesto que necesita tanto de un dado de 6 como de 10 tokens de algún tipo. Podéis usar monedas, podéis usar bolas de papel, lo que queráis, como una baraja de cartas francesas sin los comodines y, por último y más extraño, una torre de Jenga. Debido a que la torre de Jenga es un poco lo más complicado para todo esto y no está al alcance de todo el mundo, en las propias reglas y en los enlaces que pondremos abajo se comentan posibilidades diferentes a una torre de Jenga que simulen esa misma complicación y mayor posibilidad de fallo conforme avanza la partida, puesto que la mecánica, y os hago el spoiler para luego, es que para muchas cosas coges un bloque de la torre de Jenga, como en el juego Dread, y la pones en su sitio más arriba. Si la torre cae, has perdido la partida. Es difícil simular ese tipo de probabilidad cada vez mayor de que algo se vaya a la porra si no es que produce la torre de Jenga, aunque métodos que dicen alternativos es, oye, si tienes acceso a un lanzador de dados online, que lance 100 dados de 6, quitas todos los unos, la siguiente vez lanzas los que te queden, y cuando no te queden dados, has perdido. Por eso, una vez has superado un poco el obstáculo de la torre de Jenga, lo último que necesitas para jugar es algo en lo que apuntar, grabar, sea en sonido o en audio, o en vídeo y audio, lo que te está ocurriendo. ¿Por qué? Eres la única persona superviviente de momento a la situación en cuestión. Entonces es importante ir grabándolo. Y además, como World Builders, es aún más importante puesto que esto va a ser lo que vamos a dejar para nuestras jugadoras a posteriori. Si son entradas de un diario, podéis irlas encontrando por las habitaciones del dungeon. Si son logs de voz de una nave espacial, podéis ir poniéndoselos conforme avance la partida, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente, la versión original de Red Channel tiene una manera de ganar. Todas las versiones adicionales tienen generalmente una o dos maneras de ganar, y las dos son muy improbables. Este juego se gana menos de un 1% de las veces, lo cual en nuestro caso viene hasta bien, porque generalmente la historia que nos interesa es la historia de algo malo que ha ocurrido y que no se ha resuelto. Si todo el mundo ha conseguido huir, puede que se haya resuelto ya el problema y quizás ya no es tan interesante. La estructura general del juego es siempre la misma, da igual la versión que estéis jugando, y parte de la gracia es crear un oráculo. ¿Qué es el oráculo? El mazo que tenéis. Cada carta del mazo está asociada a una pregunta, a una situación, y te pide que hagas algo al respecto. Yo os animo a buscar en los juegos que ya existen alguno que se parezca a lo que queráis montar, y puesto que así tenéis ya hechas las preguntas. Si no, las tendríais que crear vosotros, y es posible que ese trabajo extra no sea lo que os apetezca hacer. Antes de empezar a jugar siquiera, el primer paso es grabar o escribir el diario, el log de tu primer día. Primera semana, la granularidad que le vayáis a dar lo que está ocurriendo. Esto tiene que hablar de cómo ya las cosas están mal. Todo está mal, empezamos mal. Si os parece interesante grabar entradas adicionales sobre cómo las cosas se han ido yendo cada vez peor, os recomiendo otro juego que tratamos en un episodio anterior, que era What is Here, que hablaba un poco de las leyendas urbanas, y combinando ambos juegos puedes hacer desde que todo está bien hasta que se va a la porra con What is Here, y desde que se va a la porra hasta el final de la historia con Red Channel. Una vez ya habéis hecho vuestra grabación inicial, todos los turnos son iguales, y es que están divididos en dos partes: las tareas y el log. Todos los turnos lanzas el dado de 6, ese es el número de cartas que has de sacar. Recordemos que cada carta del oráculo es algo completamente diferente que está ocurriendo en tu nave, dungeon, lo que sea, y tienes que seguir lo que cada una de las cartas te dice. Muchas de las cartas te piden que apuntes cosas, que escribas cosas, que saques un bloque de la torre de Jenga y lo pongas arriba, de tal manera que cada vez todo es más complicado. Una vez has sacado las X cartas que te han salido en el dado, en el mismo orden en el que las has sacado, vas resolviendo sus efectos. Una vez que las has resuelto todas, descartas todas las cartas salvo las que el oráculo te indique, de tal manera que al día siguiente el oráculo es aún más pequeño. Esto es importante porque
Solo el as de corazones te da una salida de toda esta situación buena y solo en determinadas condiciones. Y si en algún momento consigues sacar los 4 reyes, has perdido. Además de con la torre de Jenga. La idea es generalmente que si es con la torre de Jenga, el lugar en el que estás ha terminado de estropearse, la nave ya no funciona de ninguna manera, la biblioteca está ardiendo, los lugareños de Salem te han visto y se están acercando, mientras que, o quizás tu cabaña ya no existe, mientras que los 4 reyes hablan de la criatura o la cosa que te persigue. Una vez has resuelto o no has resuelto con éxito o no todas las tareas del día, procedes a la segunda parte, que para mi gusto es la más importante para lo que estamos haciendo ahora mismo, que consiste en grabar el log del día. Para ello te paras un momento, piensas en lo que ha ocurrido, lees aquellas cosas que has escrito, piensas en las entradas de Jenga que has tenido que hacer, en todo lo que ha ocurrido, en cómo está el lugar en el que te encuentras, cómo está tu personaje, cómo está la criatura o cosa que te persigue. Y entonces grabas un audio, escribes un diario, grabas un vídeo, lo que sea adecuado para vuestra partida. De cara a hacer vuestro propio oráculo, generalmente cada mazo se asocia con una de las cosas, ¿vale? Por ejemplo, en Wretch, en el original, que es una nave espacial y un poco la historia de Alien, Corazones, que además es donde está la carta ganadora, representa los sistemas de la nave, life support, todo el tema de calefacción, oxígeno, motores, etc. Diamante representa la estructura física de la nave, el casco, todas las cosas por donde la criatura puede entrar. Recordemos que la criatura está afuera. Tréboles representa a la criatura, Tréboles representa a la tripulación que ya no está, porque tú eres la única persona que queda, pero de la cual puedes hablar de recuerdos, te puedes encontrar cosas, a lo mejor alguien dejó una herramienta antes de morir. Y por último, Picas representa a la criatura. Es interesante mantener esta estructura cuando vayas a hacer el tuyo propio, pues uno es personas a tu favor, otro es la criatura o personas en tu contra, otro es un lugar físico y otro es cómo te sientes. Más o menos ese es el esquema. Respecto a cómo se gana, y aquí es donde ya si os ha parecido difícil sacar el as de corazones antes que los 4 reyes, antes que todo lo demás, esta es cuando ya se vuelve ridículo. Una vez que sacas el as de corazones, que debe ser la condición ganadora, encuentras una manera de encender la baliza y alguien viene a rescatarte. Has encontrado un pasaje para escapar de la biblioteca. Finalmente has encontrado a un alma caritativa que te deje salir del pueblo y que te deje mudarte a otro lugar para vivir una nueva vida. El as de corazones, una vez que sale, lo pones en la mesa y pones encima los 10 tokens de los que hemos hablado al principio. Al final de cada día, tiras un dado. Y si obtienes un 6, retiras uno de los tokens. Una vez los has retirado todos, has ganado. Como veis, eso es raro y complicado. Y en la inmensa mayoría de las partidas, lo que decía al principio, en 99 de cada 100 no va a ocurrir. Pero es que este juego está enfocado para que sea así. Y además nos viene muy bien a nosotros, a los World Builders. Es mucho más divertido dejar un diario de un lugar que ha caído que un diario de un lugar que sigue en pie. El tono general del sistema Red Standalone es oscuro. Muy oscuro. Es un tono de algo que todo va a salir mal. Y todos los libros están escritos en ese tono. Incluso en la mayoría de ellos. Y aquí un pequeño spoiler por si vais a jugar al juego un poco a ciegas. Pondré, saltaos 30 segundos más o menos, pondré el tiempo por algún lado sobre hasta dónde podéis saltar. La segunda forma de ganar, en el Rech original la primera es enciendes la baliza, alguien viene a rescatarte y te vas. La segunda es arreglar los motores. Es imposible. Si miras las reglas no hay manera de... Da igual cuántas tareas completes, nunca vas a arreglar los motores. Porque la historia original del juego es que tú mismo, como persona que está contando la historia, no eres en absoluto reliable al respecto, porque tu esperanza de sobrevivir te está cegando y te está nublando el juicio. No hay segunda forma de ganar, solo hay una, y es muy improbable. En los juegos extras que yo he ido viendo, algunos sí que parece que tienen, en general, todos se adhieren un poco a esta norma. ¿Esta segunda forma de ganar? Sí, no, es mentira.
Pero aún así es divertido jugarlo pensando que no es así. Por lo tanto, si no os habéis hecho el spoiler, es perfectamente posible jugarlo de ambas maneras, simplemente, y no va a cambiar tu forma de jugar porque aunque sepas que no es verdad, no puedes evitar hacer las tareas. Y realmente estas son todas las reglas que tiene este juego. Mecánicamente, al menos, parte de la gracia, y por eso pondremos los enlaces abajo, es irse a la Reg Jam, que es el concurso que se hizo para hacer más juegos al respecto, y mirar a ver si encontráis alguno que se adecue a la situación que os gusta. Más que nada por tener un oráculo ya hecho. Si os veis con fuerzas, es perfectamente posible hacer el oráculo por vuestra cuenta. Y es más, si queréis hacerlo de una forma... si no queréis tener que crear un oráculo completo, pero queréis tener algún tipo de idea de por dónde van las cartas, podéis usar una baraja de cartas completamente distinta, por ejemplo una baraja de tarot, la baraja de Fatum, que yo la recomiendo siempre, o cualquier otra cosa que os dé más indicativos y más... os dé más pistas de lo que está ocurriendo, sea más evocativa, es la palabra que estaba buscando, perdón. Otra baraja que sea más evocativa para vosotros a la hora de decidir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, sacáis una carta del tarot, decidís que son... os sale, por ejemplo, el ahorcado y habláis de lo que el ahorcado os inspire, sea porque sabéis del tarot o sea porque es lo que inspire la carta en cuestión. De esta forma os ahorráis un poco el tener que escribir unas preguntas o el tener que buscar uno de los juegos ya hechos. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Qué requerimiento tiene esto? Ventaja, es más evocativo y yo siempre abogo por ello. Único requerimiento, tener que decidir de antemano cuál es la carta ganadora, la carta que os permite, os da esa pequeña posibilidad de ganar el juego. Al margen de eso, el resto de mecánicas son las mismas. Todos los días tiraríais un dado, ese es el número de cartas que tenéis que sacar, y según el número de cartas que tenéis que sacar, vais decidiendo a qué hacen referencia. Si sale la carta ganadora, ponéis los 10 marcadores, los 10 tokens encima de ella, y en días subsiguientes vais tirando dados por cada 6 o cada 1 o cada número que decidáis, vais quitando uno, y si retiráis los 10, habéis ganado dentro de la historia que estáis jugando. Es importante que para jugar esta historia recalquéis muchísimo la idea de estar solo, la idea de estar enfrentándose a algo virtualmente insuperable, y la idea de que toda posibilidad y toda esperanza es pequeña, muy pequeña, y hay que definir de antemano cuál es esa victoria. Así que hasta aquí el episodio de hoy, como prometí, más cortito, y espero que os haya gustado y que hagáis uso de esto para dejar esos pequeños trocitos de misterio que vuestras jugadoras puedan encontrar. Personalmente yo lo he hecho en una partida, funcionó estupendamente porque lo grabé como audios, y con un mínimo retoque de poner un poco de como la radio antigua, ¿no? Como de acento transatlántico, sonaba a una cosa de los años 50 que está grabado en un vinilo o en una grabadora mala, y da mucha atmósfera. Decirles que han encontrado una cinta de cassette y que la pongan y darle a play y que lo escuchen. Porque cuando tú lo estás contando siempre tienen la posibilidad de interrumpirte. Cuando alguien está escuchando una cinta, rara vez nadie le va a preguntar nada a la cinta. Así que espero que os haya gustado este capítulo más cortito, espero que hayáis disfrutado y que lo uséis en vuestras partidas, y hasta que nos veamos la próxima vez, artífices, seguid creando.